Dios, gracias por darnos esta oportunidad tan preciosa para poder estudiar la palabra de Dios durante una semana. A pesar de que estamos en unas dificultades de nuestra vida, queremos saber tu buena voluntad hacia nosotros a través de tu palabra, que es la Biblia. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra y abre nuestros corazones, oídos y pensamientos para que podamos recibir tu gran amor y gracia a través de tu palabra. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, desde comienzo hasta el fin, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, vamos a buscar la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Todos los versículos yo he preparado aquí en la pantalla, entonces podemos ver la pantalla. Y también si tiene la Biblia puede buscarlo, pero hoy, texto principal de hoy, primeramente busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Con ese versículo empezamos este seminario. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, 27. Si lo tienen, leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Con este versículo empezamos este seminario de la Biblia. ¿Ustedes han escuchado esta palabra? ¿Han escuchado esta palabra? Algunos han escuchado, ¿sí? Algunos no. Entonces, hoy pensemos con este versículo. Esta palabra fue escrita en la Biblia, ¿sí? En la Biblia, que se llama la palabra de Dios. Entonces, es una de dos. Una de dos es una verdad o una falsedad, ¿sí? Una de dos. Está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿sí? Pero una de dos, es verdad o una falsedad. Entonces, si es una mentira, una falsedad, no necesaria de escuchar la palabra de Dios. Tapando la Biblia, podemos votar esta palabra de Biblia. ¿Por qué? Este versículo es falsa. Por eso, no necesaria. Si es una falsedad. Pero, en caso, desde ahora pensemos bien, en caso, si fuera verdad, entonces, eso sería un asunto muy serio. Sí, es un asunto muy serio. Porque realmente habrá el juicio después de la muerte. Debemos pensar en este tema, seriamente. Después de la muerte habrá el juicio, si es verdad. Aquí la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿sí? Esa es una verdad muy cierta, que nadie pueda negar, es verdad. Pero el problema es el momento de después de esa muerte, después de la muerte. Porque la Biblia dice que habrá el juicio después de la muerte. Una sola vez morimos todo, es verdad. Pero después de la muerte, ¿habrá el juicio o no? Debemos pensar en esto. Esto predispone los siguientes hechos. Primero, eso significa que la muerte no es el fin, ¿sí? No es el fin. Es decir, existe otro mundo después de la muerte. Y que habrá juicio significa que hay un contenido del juicio. Y también que existe un juez que nos juzgará, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que pensar acerca de este asunto muy seriamente. Si esa es una verdad, debemos tomar con sinceridad sobre este asunto de la muerte y el juicio. Y sí o sí, averiguarlo ciertamente.
sí o sí. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre esta palabra? ¿Qué opinan? ¿Cómo piensan sobre este versículo ustedes? Ahora, yo no estoy preguntándoles a ustedes que si creen en esa palabra o no. No estoy preguntando de esa manera. Estoy preguntando si esa palabra es verdad o no. ¿Verdad o no? Pensemos. Si esa palabra es verdad, ¿sí? Es verdad. A pesar de que alguien no crea en esta palabra, cuando muera, él será juzgado. 100%, ciertamente, será juzgado. A pesar de que él no cree, pero si es verdad, después de la muerte habrá el juicio. Entonces, él será juzgado 100% verdaderamente, a pesar de que no crea él. Es decir, la fe podría tener un significado práctico cuando se base en la verdad, en la verdad. En otras palabras, el creer es creer en una verdad, ¿sí? Cree en una verdad. No podemos creer una mentira, ¿sí? Una mentira que no es verdad, ¿sí? Eso no es la fe, sino es solo un pensamiento del hombre. Pero lamentablemente hay muchas personas que creen algo de esa manera, creyendo con su pensamiento. A pesar de que yo crea muy intensamente en que, por ejemplo, en que este vaso es una rosa, ¿sí? A pesar de que yo crea muy intensamente de esa manera, este vaso es una rosa, sin importar que crea yo, este vaso es un vaso, sí, este vaso es un vaso. Es decir, la verdad es que un vaso es un vaso. ¿Entiende? ¿Es difícil? ¿No? Sí. ¿Entiende? ¿Sí? La verdad. Es decir, la verdad es un vaso. Así que la fe es que creer en una verdad. La fe es creer en una verdad. Entonces, por ejemplo, les voy a preguntar algo, ¿sí? Ya, ¿ustedes creen que hay un chocolate en mi bolsillo o creen que no hay un chocolate en mi bolsillo? ¿Cómo piensan? Elsa, ¿no hay? ¿Verdad? Elsa, Lucero, ¿no hay? ¿No hay? Ok. Ya, es un ejemplo, vamos a pensar. Parece que algunos respondieron, creo que hay un chocolate. O algunos respondieron, creo que no hay. ¿Sí? Aquí los dos creyeron que no hay. ¿Sí? Pero si lo pensamos poquito más detalladamente, no debemos usar la palabra de creer. No podemos usar esto, la palabra de creer, en esta pregunta. Sí, pensemos un poquito más. En realidad, sería correcto que responder que no sé. Sí, no sé. Esto es correcto, ¿sí? Porque ustedes no saben si hay un chocolate o no en mi bolsillo. ¿Entienden? Es decir, todavía ustedes no fue comprobado cuál es la verdad, qué es la verdad. Ustedes no saben qué es la verdad. Por eso, la correcta respuesta es no sé. Pero algunos respondieron, creo que hay. Algunos respondieron, creo que no hay. ¿Entienden? Sí, eso. Esta es la fe. Por eso, si uno no sabe una verdad exactamente, no debe decir, creo en esto. ¿Sí? No debemos usar la palabra de fe, de creer. Es decir, no podemos creer en algo que no es una verdad o no sabemos lo que no sabemos. Pero ahora les voy a mostrar una verdad.
Sí, ya, esta es la verdad. Es chocolate, es un chocolate, ¿sí? Entonces, ahora, les pregunto de nuevo, ¿sí? Les pregunto de nuevo, ¿ustedes creen que hay un chocolate en mi bolsillo o creen que no hay un chocolate en mi bolsillo? Sí, muy fácilmente podemos responder, ¿sí? Esta es la fe, ¿sí? Ahora todos pueden responder, sí creo en que hay un chocolate, bolsillo de pastor, ¿sí? Ahora, después de comprobar una verdad, podemos decir una palabra, creer. Está conectado con la fe, con la verdad, una verdad. Entonces, es muy fácil de creer después de comprobar una verdad. Así es la fe, ¿sí? Y es el creer correctamente. ¿Entienden? ¿Entienden ustedes? ¿Ya? Entonces, les voy a regalar ya, esto. Por favor, dar un aplauso, por favor. Ya. Así, si comprobamos algo, verdad, podemos recibir algún regalo muy precioso, ¿sí? Entonces, en este seminario también, ustedes cuando creemos en una verdad preciosa, podemos recibir un regalo muy grande de Dios, ¿sí? No chocolate, ¿sí? Más grande, ¿sí? Ok, así es la fe, ¿sí? Así es el creer. Es muy importante, ¿no? Es muy fácil de creer después de comprobar una verdad, ¿sí? Después de comprobar una verdad. Una verdad es conectada a la fe correcta, ¿no? Sin embargo, si no sabe cuál es la verdad, siempre estará confundido, ¿sí? Siempre estará confundido y incapaz de responder acerca de la fe correcta. Así que muchas personas, ¿sí? Muchas personas siempre están inseguros de su fe. ¿Por qué? No han probado correctamente cuál es la verdad. Este tema es muy importante. Hay muchas personas así, ¿no? A veces parecen que creer, ¿sí? O a veces parecen que no creer. Y así siempre están confundidos porque no saben la verdad. Entonces, al final, solo creen en sus propios pensamientos en lugar de la verdad. Es algo muy lamentable. Por eso, muchas personas piensan que si van a la iglesia no pueden hacer lo que quieren hacer y Dios los constriñe y así deben llevar una vida controlada y incómoda, ¿sí? Algunos piensan de esa manera acerca de la fe, acerca de creer en Dios. Otras personas piensan que asistir a la iglesia es una vida haciendo algún tipo de actividad voluntaria o haciendo el bien todo el tiempo, practicándose muy cansadamente. Algunos piensan de esa manera. Entre aquí, los participantes, también algunos piensan de esa manera. Pensando de esta manera, definen en sí mismos que no pueden realizar esta vida y así dejan de creer en Dios fácilmente. Es decir, ellos creen en sus propios pensamientos, no en el criterio de Dios. Esto es el problema de la iglesia, muchas iglesias, ¿no? Pero les digo, en conclusión, creer en Dios y vivir una vida cristiana con la fe correcta es completamente diferente de lo que la gente piensa de esta manera. No, es totalmente diferente. Debido a que las personas piensan a su manera, no sabiendo nada acerca de Dios y acerca de la fe correcta que dice en la Biblia. Por eso ocurren muchos malentendimientos acerca de creer, acerca de la fe correcta. Esto es el problema. Entonces,
para estas personas y también para todos nosotros, este seminario se ha preparado. Durante una semana vamos a chequear cuál es la fe correcta, cuál es el creer en Dios correctamente. Sí, vamos a chequear. Desde ahora hasta ahora, algunos siempre confundido acerca de la fe, cómo creer en Dios correctamente. Pero durante esta semana vamos a chequear. Y después de esto, después de comprobar una verdad, ustedes pueden creer muy correctamente la fe. Y pueden ser muy felices en esta fe. Entonces, nosotros vamos a averiguar y comprobar cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad que dice en la Biblia? Es muy importante confirmar una verdad y creer en esta verdad. No es creer en su pensamiento, no. Esta es la fe verdadera y correcta. A través de la Biblia vamos a chequear cuál es la verdad. ¿Realmente existe un juicio después de la muerte? Chequeamos. ¿Quién es el juez? Vamos a chequear a través de la Biblia. ¿Por qué nos juzgará este juez? ¿Cómo podemos evitar este juicio? Hay la respuesta en la Biblia, palabra de Dios. Vamos a averiguar acerca de este problema profundamente durante esta semana. Y esto es un problema que todas las personas del mundo, todos ustedes deben verificar y resolver inmediatamente. ¿Por qué? Porque todos morirán, ¿sí? Como dice este versículo, todos morirán. De verdad no hay mucho tiempo, ¿sí? Estamos viviendo, pero otra palabra podemos decir, estamos muriendo, ¿sí? Todos morirán. Por eso debemos resolver, debemos comprobar, verificar este problema ciertamente, inmediatamente. Pero muy lamentablemente hay muchas personas que han muerto a nuestro alrededor en estos momentos, ¿no? Especialmente habían muchas personas que han fallecido por COVID en los últimos años y también por unos accidentes o por unas enfermedades. A muchos fallecidos. Pero el problema es que no solo terminará con esa muerte, sino que habrá el juicio después de esta muerte. La Biblia dice así: después de la muerte habrá el juicio. Entonces, vamos a pensar en esto muy seriamente en esta oportunidad, por favor. Si esta muerte llegara enfrente de mí ahora mismo, pensemos, supongamos, si esta muerte llegara enfrente de mí ahora mismo, entonces, ¿de qué forma enfrentaré esa muerte? ¿Con qué forma? ¿Están listos ustedes para el juicio que vendrá después de la muerte? La Biblia dice así: después de la muerte habrá el juicio. Entonces, ¿están listos para este juicio? ¿Alguna vez han pensado en esto seriamente? Debemos pensar en esto. Aquí, San Lucas capítulo 12, versículo 18, 21, aparece una historia. Aquí les leo. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pensemos esta historia. Como dice esta palabra, incluso si un hombre rico vive y disfruta de muchas riquezas y honra
en su vida sería en vano totalmente cuando muera. Sí, con su muerte todo terminará de esa manera. Así la palabra de Dios, la Biblia, nos advierte muy claramente. Es decir, la Biblia advierte que vivir en este mundo, acumulando las riquezas y viviendo solo para el cuerpo, es una vida necia, dice. La Biblia dice necio. La Biblia dice que no es todo como el guardar muchos bienes para muchos años y el placer solo para el cuerpo. Cualquier persona se enfrentará a la muerte, pero si no piensa acerca de esta muerte, este momento de la muerte, eso sería muy contradictorio y también muy necio, como dice este versículo, ¿no? Necio dice. Entonces, ¿qué sería lo más importante delante de esa muerte? Debemos pensar, ¿qué sería lo más importante ante la muerte? ¿Cómo piensan ustedes? He estado trabajando duro, estudiando mucho, intentando algo toda mi vida, pero si muero hoy, ¿sí? Si muero hoy, ¿qué significado se tendría todo lo que yo había hecho? Nada, sí, debemos pensar en esto. Aquí les voy a mostrar un video que cómo cazar a un mono en África es una manera muy inteligente, también muy interesante. Vamos a ver este video, cómo cazar un mono en África. En algunas regiones de África, los nativos para cazar los orangutanes van a los bosques a verlos comer y empezaron a descubrir que ellos esconden su alimento en los cuencos de los árboles. Y entonces cuando el orangután mete la mano al cuenco, la mano se ancha y para sacarla la saca con cierta dificultad. Entonces cuando apenas mete la mano al cuenco, el nativo se acerca rápidamente y por el afán de sacar la mano sin soltar la nuez, el orangután queda atascado y ahí mismo son agarrados de una manera, digamos, pacífica y sin ninguna dificultad. Y así los cazan a todos. ¿Por qué los cazan? Los cazan porque el orangután renuncia prácticamente a su libertad ante la imposibilidad de soltar la nuez. Es más importante para ellos no soltar la nuez que quedar presos de los nativos que los matan o los venden. Y cuando yo escuché esa historia me impresionó mucho porque eso es lo que pasa con muchísimos seres humanos y eso es lo que pasa en muchísimas etapas de nuestra vida, cuando por soltar lo que tenemos no somos capaces de avanzar hacia otro. ¿Cómo piensan? ¿Sí? ¿Cómo piensan ustedes? Este mono es tan necio, ¿no? Tan necio. Pensemos, este mono si hubiera renunciado, ¿sí? Si hubiera renunciado al alimento que agarró en su mano, habría podido sobrevivir. Sí, es muy necio. Pero, muy lamentablemente, este mono aguantó hasta el fin sin soltar lo que tenía en la mano. Y terminó con un final terrible. ¿Sí? Entonces, debemos pensar seriamente si nuestra vida es igual como este mono o no. Debemos pensar. Entonces, ¿qué es lo más importante en mi vida para resolver primeramente? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Hay un problema básico, fundamental. Debemos resolver primeramente. ¿Qué es este problema en mi vida? Ganar mucho dinero, disfrutar nuestra carne, nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo más importante? Ahora estamos viviendo tan ocupados, pero ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos así tan intensamente? ¿Para qué? ¿Por qué? Debemos pensar una vez. Debemos encontrar la respuesta de nuestra vida. Pero tenemos que encontrarla lo más pronto posible.
Porque la vida es limitada, ¿sí? Y este mundo es limitado también. Tiene su fin. La Biblia también advierte que el mundo tiene su fin y que pronto terminará. Nuestra vida también. Ahora estamos bajo la situación de la pandemia por el coronavirus. Y la Biblia ya nos advirtió que esto sucederá en el fin del mundo. La Biblia dice así. Sobre este tema, el jueves vamos a aprender más detalladamente. En la Biblia no solo se menciona acerca de las pestilencias, sino muchas otras señales que sucederán en los postreros días. Ya están profetizados previamente en la Biblia. La guerra también, ¿sí? Sobre la guerra también. Ahora Rusia y Ucrania están en guerra, ¿no? Por lo tanto, si las averiguamos más detalladamente, podemos darnos cuenta de en qué época vivimos ahora mismo y qué es lo más importante para nosotros. Podemos darnos cuenta en este problema. La Biblia advierte que esta tierra se envejecerá como una ropa. Aquí Hebreos capítulo 1, 10, 11 dice así: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Aquí dice, todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como dice este versículo, la tierra en la que vivimos ahora está envejeciéndose como una vestidura. En varios lugares del mundo están sucediendo más y más cosas que no habíamos experimentado antes, ¿no? Prácticamente esta tierra está volviendo vieja y rota. En estos días, ¿sí?, yo vi las noticias, la ola de calor sin precedentes golpeó a Europa y también todo el mundo. Y así que mató a muchas personas. Aquí en Perú, ahora invierno, frío, pero en Europa, aquí dice ola de calor en España, al menos 360 muertos y más de 8,000 evacuados por incendios forestales, ¿sí? Salió esta noticia en estos días. Miles de personas están muriendo en todo el mundo debido a sequías, hambres, terremotos y anomalía climática, ¿no? Ahora, sucediendo esta escena en todo el mundo. Como dice la Biblia, esta tierra está envejeciéndose y algún día se destruirá y se desaparecerá. La Biblia dice así. Sobre este tema vamos a aprender más detalladamente en el jueves. La Biblia advierte que este mundo ciertamente va a ser así. Y la época en la que las profecías escritas en la Biblia están cumpliéndose es justo ahora en nuestra época. Sí, nuestra época. Si esta es verdad, es realmente una situación muy grave. Es decir, en estos tiempos debemos encontrar rápidamente la respuesta correcta de la vida. Debemos resolver rápidamente, porque tiene el fin más cerca ahorita. Pero, ¿quién nos puede dar esta respuesta? ¿Quién? Esto tenemos que preguntarle a Dios. Preguntarle a Dios. ¿Quién nos ha dado la vida? Es decir, Dios tiene la respuesta de nuestra vida. Respuesta de los problemas de la vida. Aquí, dos versículos. Hechos capítulo 17, 25, Salmos
36:9, dos versículos, les leo. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Abajo, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Aquí la Biblia dice, Dios es quien nos da la vida, nos ha dado la vida. Por lo tanto, tenemos que preguntarle a Dios acerca de la vida, acerca del problema de la vida, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos que investigar, tenemos que averiguar si de verdad existe un Dios quien nos ha dado la vida o no. Debemos averiguar si existe, verdaderamente existe tal Dios quien nos ha dado la vida. Pero Dios es invisible, ¿sí? Dios es invisible, porque Él es un espíritu, ¿no? La Biblia dice, aquí San Lucas 24 dice, que el espíritu no tiene carne ni huesos, dice. No tiene carne ni huesos. Entonces, por eso no podemos ver a Dios, Dios invisible, el espíritu. Es por eso que algunos mal entienden que Dios no existe, porque no pueden verlo. Algunos mal entienden de esa manera. Pero, de verdad, eso podría ser un pensamiento muy necio. El que no existe Dios solo porque es invisible. Es un pensamiento necio. Porque en este mundo existen muchas cosas, muchas más cosas invisibles que visibles. Sí. Según las investigaciones, se dice que el 70% de las cosas que existen en este mundo son invisibles. Sí, hay muchas cosas invisibles. El aire, sí, invisible, ¿no? Aire, olor, sonido, ondas eléctricas, etc. Estas cosas existen en el mundo, pero son invisibles a la vista del hombre. Pero existen. 70% del mundo. Además, las personas que dicen que solo pueden confiar si son visibles, pueden caer en engaño. Porque nuestros ojos y órganos sensoriales son imperfectos. Y hay muchas cosas, aunque vemos con los ojos, no entendemos. Sí, ¿verdad? Vamos a ver este video con nuestros ojos, vamos a ver y ¿qué sucederá? Veamos. Muy interesante, ¿no? Sí, de esa manera hay muchos casos, aunque nuestros ojos ven, no nos damos cuenta
de lo que estamos viendo, ¿sí? Nuestros ojos son imperfectos. Si algo está demasiado lejos o demasiado pequeño, no lo podemos ver, pero existe, a pesar de que existe, pero no podemos ver. Mire, con un telescopio podemos ver las estrellas que están muy lejos. También podemos ver un virus muy pequeño con un microscopio. A través de estas herramientas podemos ver las cosas invisibles con los ojos del hombre por estas herramientas. Entonces, podemos decir que esta Biblia es la herramienta que nos permite conocer al Dios invisible, la Biblia. Con la Biblia podemos ver a Dios. Por lo tanto, si aprendemos detalladamente la Biblia, podemos descubrir a Dios muy claramente. La Biblia dice así, San Juan 5:39, segunda de Timoteo 3:15 dice de esa manera. Aquí 2 versículos, si lo tienen, leamos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí, Escrituras significa la palabra de Dios, la Biblia. Aquí explica sobre la razón y el propósito del por qué Dios nos dio la Biblia, por qué nos dio la palabra de Dios. Como dice este versículo, tener la vida eterna, ¿sí? Tener la vida eterna por la fe, encontrando a Dios a través de la palabra de Dios. La Biblia es el propósito por el cual Dios nos dio la Biblia. Es decir, es recibir la salvación, para recibir la salvación. Esta es la respuesta fundamental de nuestra vida, recibir la salvación. Pero, muy lamentablemente, muchas personas intentan creer en Dios con su propio pensamiento, con su propio criterio, tapando la Biblia. A pesar de que existe la Biblia, tapando la Biblia con su propio pensamiento, con su propio criterio, propia manera, creen en Dios equivocadamente. Por eso ellos tienen una fe equivocada, una fe falsa. Hay una fe falsa. Es decir, la fe correcta no es una cosa que se resulta de un pensamiento, un sentimiento o una emoción del hombre. No. Si creemos en mi pensamiento, si creemos en mi sentimiento, mi emoción, ciertamente, sin confirmar, pasaría este problema. Vamos a ver un video. Si en caso creen mucho en su propio pensamiento, propio sentimiento. Vamos a ver. ¡Ay, qué lamentable! Bad morning. ¿Sí? Esta persona se atrasaría al trabajo y así empezó ese día con una mala suerte, ¿sí? Con una mala suerte. Si uno se equivoca así de esta manera,
por creer en su propio pensamiento o propio sentimiento en esta manera, en esta tierra, solo le quedaría más que terminar con ese resultado de mala suerte en esta tierra. Solamente terminará con una mala suerte. Pero en el caso del asunto de la muerte, no terminará así simplemente. No terminará tan simplemente. Eso sería un problema totalmente diferente, si en caso de la muerte. Porque este tema es acerca del asunto del problema del eterno destino, ¿sí? Eterno destino, el cual es un tema muy serio, muy serio. No es un tema tan una mala suerte, no. El tema que aprenderemos en este seminario es justo así, ¿sí? El asunto de la fe correcta. Tener la fe correcta en Dios, es decir, recibir la salvación por esta fe correcta, ir al cielo eterno, saliendo del eterno infierno. Es el propósito de este seminario de la Biblia. Esto es el propósito muy cierto y fundamental también. Entonces, yo tengo esa fe correcta, tengo esa fe fundamental verdaderamente. Tenemos que pensar en este tema muy seriamente, también muy sinceramente. Por favor, pensemos. Muchas personas dicen que creen en Dios, muchas personas, especialmente aquí en Perú, ¿sí? Aquí en Perú, yo pregunto a las personas, casi el 100% de las personas dicen, yo creo en Dios, verdaderamente, yo tengo la fe. Casi el 100% de personas dicen de esa manera. Pero realmente podemos estar seguros de si esta fe es verdadera o no. ¿Realmente podemos estar seguros? Tal vez podría haber vivido creyendo vagamente en mis pensamientos, sin saber nada del criterio de Dios. Debemos pensar, debemos chequear en esto. ¿Cuál es el criterio de su fe? ¿Cuál es el criterio de su fe? ¿Su pensamiento o la palabra de Dios? ¿Cuál es el criterio? Por lo tanto, la Biblia también dice que confirmemos si tenemos la fe correcta o no. La Biblia misma dice así. Aquí, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, miremos en la pantalla, leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pensemos muy sinceramente en este versículo. En realidad, esta palabra es muy fundamental y también es muy aterradora. Si pensemos esto, podemos entender esto. Esta palabra es algo muy aterradora. Así nos está diciendo la palabra de Dios. Tú dices creer en Dios, pero ¿tú confirmaste si esa fe es verdadera o no? La Biblia así nos está preguntando. Este versículo tiene este significado. Uno que lo confirmó puede conocer exactamente en sí mismo que tiene esa fe correcta. Pero uno que no lo confirmó será reprobado. O sea, caerá al eterno infierno. Este versículo dice de esa manera. Si pensemos un poquito más seriamente, podemos entender esto. Ustedes han confirmado a través de su fe es correcta. Usted sabe por sí mismo cómo están ustedes. ¿Realmente tienen la fe para ir al cielo? ¿Realmente lo conocen en sí mismo? ¿No confundiendo? ¿Cómo piensan? ¿Qué creen en ustedes? ¿Qué creen
la fe de mi pensamiento o la fe por el criterio de la Biblia. En este seminario de la Biblia comprobaremos esto. Es muy importante y serio conocer exactamente si esta fe vino de mi pensamiento o de la Biblia. Yo tengo verdaderamente la fe correcta que Dios reconoce o no. El criterio de esa fe debe ser la palabra de Dios, que es la Biblia. Sí. Aquí en la Biblia misma también hay un versículo que explica sobre el caso de tener una fe equivocada. La Biblia también dice, en caso de tener una fe equivocada y también tener la fe correcta. Con este versículo vamos a chequear. Es decir, es un versículo que explica lo que significa ser el hijo de Dios, o sea, ser salvo, recibir la salvación. Vamos a chequear seriamente qué tipo de persona soy yo entre ellos. Aquí la Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Si tiene la Biblia, podría buscarlo. Y aquí también he preparado por pantalla este versículo, San Juan 1, 12 al 13. Este versículo es muy importante. San Juan 1, 12 al 13. Si lo tienen, también miremos en la pantalla, leamos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un versículo muy importante. Aquí, este versículo está explicando exactamente cuál es ser el hijo de Dios. ¿Cuál es ser el hijo de Dios o no? El versículo explica así. O sea, explicando bíblicamente cuál es la salvación o no es la salvación. Explica. Ser el hijo de Dios, renacer, recibir la salvación, recibir la vida eterna, todas estas expresiones significan lo mismo. Y este versículo dice que esta salvación no es engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. La Biblia dice así. Estas cosas no es la salvación. Entonces, vamos a averiguar qué son ellos en caso de no es la salvación. Aquí primero, la Biblia dice, no son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre. ¿A qué se refiere ser engendrados de sangre? Significa así. Algunos dicen de esa manera, mis padres iban a la iglesia muy fervorosamente y yo también desde que era niño acompañaba con ellos. Toda mi familia iba a la iglesia muy intensamente, entonces yo fui salvo automáticamente. Acompañaba con mi familia, entonces yo recibí la salvación. Algunas personas dicen de esa manera. Si vemos esta foto, es muy bonita, ¿no? Toda familia está asistiendo a una iglesia, es muy bonita, pero es imposible que uno reciba la salvación por medio de que iba a la iglesia desde niño con sus padres. No. La fe de sus padres no tiene ninguna relación con su fe bíblicamente. Este versículo se refiere a una persona como esto: ser engendrado de sangre. Ser engendrado de sangre. Eso no es la salvación. Esta fe es falsa y no es más que su propio pensamiento. Él solamente piensa de esa manera. Desde era niño yo acompañaba con mis padres, entonces yo recibí la salvación. Pero eso no es bíblico, ¿sí? Es ser engendrado de sangre, solamente su pensamiento. Por eso la Biblia explica muy claramente. Segundo caso, aquí dice,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de carne. ¿Qué es ser engendrados de voluntad de carne? ¿Qué es? Esto se refiere a un milagro, ¿sí? A un milagro o una experiencia especial. Creo que hay muchas personas aquí en Perú de esa manera, ¿sí? A veces algunas personas vienen a la iglesia y me dicen de esa manera: pastor, antes, hay muchos, yo escuché directamente, antes, cuando estaba orando, escuché la voz de Dios. Escuché la voz de Dios con una luz brillante. Desde entonces, Dios siempre me ha guiado y ha estado conmigo. Así recibí la salvación. Algunos me dicen de esa manera. Algunos también dicen así: un día, estaba sentado en una silla afuera de la casa y de repente me sentí algo extraño. Así que me levanté de la silla y fui al otro lado, y luego un camión golpeó la silla en la que estaba sentado. Así Dios me salvó. Entonces yo recibí la salvación. Algunos me dicen así. También tuve una enfermedad y después de orar durante una hora, sudé mucho y tuve fiebre, y después de eso, esta enfermedad se desapareció. Entonces yo recibí la salvación. Algunos me dicen de esa manera. Y después de escuchar esta historia, yo les dije que todos estos no eran la salvación de la Biblia. Yo dije de esa manera. Pero ellos nunca lo aceptaron. Porque las experiencias, emociones y los sentimientos que sintieron ellos en ese momento fueron muy intensos. Entonces, aunque les expliqué con la palabra de Dios, palabra de la Biblia, muy ciertamente nadie lo aceptó. Nadie. Estos son los ejemplos de que ser engendrados de voluntad de carne, un milagro, una experiencia, solo es una emoción, solo es un sentimiento y pensamiento. Y la Biblia dice que los diablos también podían realizar estas obras. Sí, la Biblia no dice así sobre la salvación. Por un milagro, por una experiencia, es la salvación. No, la Biblia no dice así. Estamos viendo esta Biblia. Vamos a ver un video, un caso, engendrados de voluntad de carne. Vamos a ver. Take the anointing. Marakate pialvakanti mante remo. Take the fresh breath of the Spirit. 내가 예수 이름으로 저주하노라. 카! 모든 각색병을 가져간다. Invitamos al Espíritu Santo para que esta hora se ponga bueno. Sí, sí, yo me voy a gozar. Sí, sí, tú te vas a sanar. Sí, sí, yo me voy a gozar. Sí, sí, tú te vas a sanar. Sí, 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 yo me voy a gozar. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos. Está muy feliz. Con la boca. Sí, sí, sí. ¿Vamos a bailar juntos? Sí, si una persona se excita mucho emocionalmente, puede ser así, sí, emocionalmente. Un sentimiento, pensamiento. Eso no es la salvación. ¿Sí? La Biblia no dice así.
Tercero, aquí dice, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de varón. ¿Qué es ser engendrados de voluntad de varón? Significa así: yo participo la iglesia sin falta ni un domingo. Cada año apoyo a las personas pobres y hago muchas actividades del servicio de la iglesia. Siempre vivo tratando de guardar la ley justamente. Esto tampoco es una fe bíblica, ¿sí? La Biblia misma está diciendo que uno no llega a recibir la salvación por medio de estas cosas, por medio de engendrados de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón. Ellos no son salvación. Por lo tanto, desde ahora tenemos que pensar bien. Más que todo, si hay algunos que piensan que recibieron la salvación por medio de estas experiencias, tienen que escuchar bien, más atentamente, desde ahora. Tienen que chequear sobre mi fe a través de la Biblia, no su pensamiento, a través de la Biblia. El criterio es la palabra de Dios. La Biblia dice, sino de Dios, sino de Dios. Engendrados de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón, no es la salvación, pero sino de Dios, sino de Dios. Es decir, engendrados de Dios es la salvación, engendrados de Dios. La Biblia dice que solo los hombres que vinieron de Dios son el Hijo de Dios. O sea, ellos recibieron la salvación. Esto es la respuesta, la fe correcta. El que ha engendrado de Dios, es decir, se refiere a las personas que nacieron de nuevo, ¿sí? Nacieron de nuevo por medio de la palabra de Dios. Ellos son hijos de Dios. Ellos recibieron la salvación. Por eso, unas partes de la Biblia dice de esa manera. Aquí Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23, dos versículos. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Abajo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí dice la palabra de Dios. Como dice este versículo, el recibir la salvación y nacer de nuevo solo es por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Palabra de Dios. Experimentar el milagro, hacer unas buenas obras y guardar la ley, estas cosas no se permanecerán siempre, ¿sí? Momentánea. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre y está viva, ¿no? Dios, por medio de la palabra, se manifiesta en sí mismo. Por lo tanto, el hombre puede recibir la salvación a través de la palabra de Dios, de la palabra de la Biblia. Aquí San Juan, capítulo 1, versículo 1, miremos la pantalla, leamos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este verbo es Dios. Este verbo se refiere a la Biblia, este verbo, la palabra de Dios. Solo por medio de la Biblia, la palabra de Dios, es posible conocer a Dios y tener una fe correcta. No es mi pensamiento, no es mi sentimiento, no es mi emoción, mi voluntad. La palabra de Dios. Por eso la Biblia dice así. Aquí, Romanos capítulo 10, versículo 17. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. La clave es la palabra de Dios. La fe correcta
se puede lograr escuchando la palabra de Dios. Es decir, por medio de la Biblia podemos llegar a tener la fe correcta, tener la salvación. Entonces, vamos a averiguar sobre la Biblia primeramente. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Al momento de leer un libro, podemos conocer el nivel del autor de tal libro. Si leamos, podemos entender el nivel del autor. Leyendo el libro escrito por un alumno de primaria y también un libro escrito por un profesor de universidad, podemos conocer el nivel del autor. Tiene diferencia, ¿no? Entonces, si aprendemos un poco más detalladamente de la Biblia, podemos darnos cuenta de que la Biblia está tratando el contenido que siendo un ser humano no puede escribir. El nivel de Dios, ¿no? Cuando averigüemos la manera de cómo fue escrito, cómo transmitido y conservado esa Biblia, no nos queda más que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas personas han intentado buscar algún error de la Biblia para testificar que esta Biblia no fue escrito por Dios, sino por medio de algunas personas, algún hombre. Pero la mayoría de las personas que intentaron a buscar el error de la Biblia, más bien encontraron a Dios investigándola y pudieron llegar a tener la fe. Entonces, veamos juntos cómo fue escrita esta Biblia y cómo ha sido transmitida para nosotros. Vamos a averiguar. Aquí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las personas que han sido elegidos por Dios eran llamados profetas. Dios, llamando a ellos profetas, les hizo escribir el contenido que dictaba Dios, y esta es la Biblia. Por ejemplo, el presidente de Perú, ¿verdad? Presidente, ¿no? Sí. El presidente de Perú declaró diciendo, declaró diciendo, a partir de hoy el gobierno les dará 300 soles a los chimbotanos durante un mes. Hasta los hermanos de San Juan también, Binzos, sí, hasta 300 soles. Entonces, ¿cómo sentiría? Muy feliz, ¿no? Solamente una imaginación, pero muy feliz, ¿sí? No dará mañana, no. Sí. Un ejemplo, ¿sí? Sí, un ejemplo. El presidente dijo de esa manera, a partir de hoy, 300 soles para todos los chimbotanos, ¿sí? Todos los pinzoceno, los hermanos de San Juan también, todo. Entonces, mire, todos los periodistas escribieron lo que el presidente ha dicho. Y al día siguiente, la palabra del presidente publica en el periódico, ¿sí? Entonces, aunque diferentes periodistas escribieron, pero la palabra de quién fue escrita, ¿de quién? El presidente, sí. La palabra del presidente, ¿no? La Biblia es lo mismo. Cuando Dios decía a los profetas, lo que ellos escribieron como periodistas es la Biblia, de esa manera. Por lo tanto, solo en el Antiguo Testamento, más de 3.800 veces menciona una expresión que dice, Dios dijo Dios, ¿sí? 3.800 veces. Por lo tanto, no expresamos como autores, llamando a los que escribieron la Biblia
sino periodistas o encargados, no autores. Es decir, lo significa que son las personas que han escrito los contenidos, la Biblia, recibiendo la palabra de Dios. Dios dijo, y lo que el hombre ha escrito, según la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Sí? Por eso se dice que esta Biblia es la palabra de Dios. El autor de esta Biblia es Dios, no es un hombre. Dios. La historia de la humanidad se divide en dos, poniendo de base el nacimiento de Jesús. Antes del nacimiento de Jesús se dice AC, ¿sí? Significa el tiempo antes de nacer Jesucristo. Y el momento después del nacimiento de Jesús se dice DC, significa el tiempo después de nacer Jesucristo. La fecha que utilizamos nosotros, el año 2022, se refiere que ya han pasado 2022 años, unos 2022 años después del nacimiento de Jesús. Que sea una persona que crea en Dios o no, poniendo de base el nacimiento de Jesús, dividimos la historia de la humanidad de esa manera. En otras palabras, en una verdad histórica que Jesús vino a esta tierra hace unos 2000 años. Y esta Biblia fue escrito desde 1500 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. En total, por 1600 años fue escrita la Biblia. Nunca existió un libro que haya sido escrito por un plazo tan largo en el mundo, ¿sí? Es porque un hombre no puede vivir durante 1600 años. Por eso, había más o menos 40 personas que escribieron esta Biblia, no una sola persona. Ellos vivieron en diferentes épocas y diferentes lugares. Las profesiones de ellos también eran diferentes. Entre ellos había un científico, rey, labrador, pescador y médico, etcétera, muchos. Pero muy maravillosamente, aunque la Biblia fue escrita por las personas que estuvieron en diferentes épocas, diferentes lugares y diferentes profesiones, pero como una persona escribió una larga novela, el contenido se continúa y coincide. La Biblia. Es porque el autor es Dios. Autor es Dios. Como uno solo Dios ha dictado y escrito a través de las personas, el contenido coincide. Entonces, llamamos la Biblia como la palabra de Dios. La palabra de Dios. En esta Biblia está escrito sobre la creación, ¿sí? Sobre la creación y también el comienzo de la historia de la humanidad, y está escrito hasta el futuro de la historia, de cómo terminará todo. Por eso, en una sola palabra, la Biblia es la historia de la humanidad, la cual ve Dios desde el comienzo hasta el fin. La historia de la humanidad, la cual ve Dios. Esta Biblia es un libro que más ha sido vendido en el mundo. Actualmente la Biblia fue traducida más de 3,400 idiomas. La Biblia está traducida a todos los idiomas que se pueden traducir. Nunca existió un libro que en más idiomas ha sido traducido en el mundo. Porque se había traducido en tantos idiomas, es porque es el libro de Dios. Es el libro de Dios, o sea, la palabra de Dios.
para que llegue esta Biblia para nosotros, existían muchos sufrimientos. Muchas personas han dicho que esta Biblia ha sido editada, quitando o añadiendo el contenido, mientras corría la historia. Sin embargo, el descubrimiento de manuscrito del Mar Muerto en la cueva Qumran, el año de 1947, disipó esta afirmación. ¿Por qué? Este manuscrito encontrado en esta cueva tenía 2000 años de antigüedad. Y al experimentarlo, al examinarlo, sorprendentemente se descubrieron que el contenido era consistente con la Biblia que leemos en nuestra época, exactamente igual. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Mientras corría la historia, ninguno ha añadido ni ha arreglado el contenido de la Biblia. Podemos entender de esa manera, exactamente igual. La Biblia no es un libro escrito por un hombre, no es un libro por un hombre, sino es la maravillosa palabra de Dios. Por eso, si aprendemos detalladamente de la Biblia, podemos conocer qué es la palabra de Dios y se solucionan todas las dudas y todos los problemas de la vida. ¿Cierto? Y podemos conocer el valor y el propósito de nuestra vida también. Con la Biblia podemos conocer la existencia de Dios, quien creó todos los cielos y tierra, y el mundo eterno después de la muerte. Podemos conocer acerca de esta verdad. Y también podemos conocer hasta cómo empezó la historia de la humanidad y cómo se terminará. Uno por uno vamos a aprender sobre esto. Porque es la palabra de Dios, el Creador, quien creó todo el universo y dirige la historia de la humanidad. Por eso puede explicar todo, hasta nuestra vida, el problema de nuestra vida también. Y también se puede solucionar todos los problemas fundamentales de nuestra vida. ¿Por qué nací yo? ¿Y a dónde iré después de morir? ¿Dónde está la felicidad verdadera? Etcétera. Todo el problema van a solucionarse. Y si esta Biblia es la palabra de Dios, verdaderamente debe poder decir las palabras que solo Dios puede decir. ¿Sí? Por ejemplo, las cosas que siendo un hombre no puede explicar, como la verdad de la creación o sobre el mundo del espíritu y el mundo después de la muerte, ¿no? Si puede explicar exactamente sobre estas cosas, podemos reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Es cierto, ¿no? Mire, aquí un versículo muy conocido y famoso, Génesis capítulo 1, versículo 1, todo, miremos en la pantalla, leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un versículo muy corto, también muy conocido. Pero, ¿cómo piensan ustedes? ¿Puede haber un libro que dice así en el mundo? En el primer capítulo y el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí dice, empieza con este versículo, esta palabra de Dios, la Biblia. Empieza así, desde la creación de todo el universo. Dice que Dios ha creado los cielos y la tierra, todo el universo. Esto es también uno de dos, la verdad o la falsedad, uno de dos. Si es verdad, será una palabra que debemos pensar muy seriamente. Sí, es porque si esta palabra es verdadera, realmente existe Dios, ¿no? Y el hombre que no esté preparado para encontrar con Dios tendrá un gran
problema después de la muerte. ¿Por qué? Después de la muerte habrá el juicio. Por eso, tenemos que averiguar esto muy exactamente. Entonces, vamos a ver sobre la creación del mundo para esto, ¿sí? ¿Es verdad o no? Aquí en la Biblia, Dios escribió muy detalladamente la historia de la creación del universo. Uno por uno vamos a chequear, ¿esta Biblia es la palabra de Dios o no? Aquí, Hebreos 3, 4, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Cómo piensan ustedes este versículo? Esta es una palabra muy obvia, ¿no? Miren, ¿cómo puede ser hecha la casa del perro? ¿Cómo? ¿Por sí solo? ¿Cómo piensan? ¿Por sí solo? No, el hombre lo hizo, el hombre lo construyó. Es algo común y algo muy obvio. Todas las cosas, toda casa es hecha por alguno, ¿sí? Es algo muy obvio. Entonces, les pregunto, ¿qué cosa es más compleja? ¿La casa del perro o la tierra? ¿Cómo piensan? Si la casa del perro simple no se hizo sola, entonces se hizo solo la tierra, que es más compleja. ¿Cómo piensan? Imposible. ¿Quién había creado la tierra? ¿Quién? Dios. La Biblia dice que Dios la creó. Es algo muy simple, algo muy obvio, ¿no? Aquí hay un celular de Samsung, ¿sí? Es muy bueno, ¿sí? Alguien explica muy detalladamente sobre este celular. Cuando presione este botón sale esto, esta función es así. Alguien explica muy detalladamente, pero de repente él dice así: este celular tiene muchas funciones excelentes, pero en realidad eso se hizo por sí solo. Él dice de esa manera. Si dijera de esa manera, él sería una persona loca, ¿sí? Una loca. Y si eso es posible, deberían ocurrirse esta situación también. Vamos a ver este video. Vamos a ver sobre una casualidad. Vamos a ver. Perfecto. Probabilidad imposible, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo piensan? ¿Qué tal? Es totalmente imposible, ¿no? Totalmente imposible que se ocurra esta casualidad, ¿sí? Esta casualidad. Este mundo, esta tierra también no se apareció así casualmente, no. Es decir, Dios creó este mundo según su voluntad y según su plan. La Biblia claramente dice así: Dios creó esta tierra. Jamás se hizo por sí solo. La Biblia declara que Dios es quien ha creado todo el universo, todo el universo. En el libro de Job aparecen los contenidos acerca de la creación, así que vamos a ver unos. Aquí Job capítulo 26, 7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. A pesar de que es un versículo muy corto, pero aquí tiene mucho significado acerca de la creación. Vamos a pensar con este versículo. Esta palabra fue escrita hace 3.500 años, mucho, ¿no? Y dice que Dios extendió el cielo norteño sobre vacío.
En lengua original, aquí, palabra norte, lengua original, palabra norte, se refiere al cielo norteño. Podemos entender de esa manera, cielo norteño. Explicando un poco más detalladamente, como así. Dios extendió las estrellas en un lugar del universo del lado del norte por encima de un espacio, o sea, encima un vacío. Miren, así, de esa manera. Esta foto fue tomado hace unos años en Chile. Eso significa que hay un lugar vacío en el universo. Hay un lugar vacío en el universo. Y también Biblia dice así. Aquí dice, ¿por qué no hay estrellas en este trozo del cielo? ¿Sí? Hay un vacío en el universo. Pero, el versículo de la Biblia que leímos no coincide con la teoría del origen del universo que piensan los hombres generalmente. Eso se llama la teoría del Big Bang, ¿sí? ¿Han escuchado esto? Big Bang, teoría del Big Bang. Es decir, los hombres piensan que el universo se ha originado por una explosión grande, Big Bang, ¿sí? Big Bang. Y entonces, desde este punto, las estrellas se han esparcido en el universo en porciones iguales, como esta foto, porciones iguales. Entonces, esto es lo que piensan las personas generalmente, ¿sí? Ahora muchas personas piensan de esa manera, generalmente. Sin embargo, según este versículo que leímos, ¿sí? Sobre vacío, ¿sí? Según este versículo que leímos, no se puede explicar sobre esta teoría del Big Bang. Es porque las estrellas no están posicionadas en porciones iguales, no conforme a esta teoría, sino se han esparcido irregularmente por encima de un vacío en el universo, como dice este versículo. Y esa verdad se ha confirmado, ¿sí? Asombrosamente, se ha confirmado por una investigación científica en el año 1981 en Estados Unidos. Mire, este periódico fue publicado en 1981, ¿sí? Y dice, gran espacio agujero podría probar teorías. Ya hace 40 años, más o menos 40 años, ha probado esta verdad, ¿no? Eso no coincide con el pensamiento del hombre que se había considerado como una verdad hasta este momento, la teoría del Big Bang, a pesar de que los hombres habían pensado que no hay un vacío en el universo por el esparcimiento de las estrellas. Hasta ese momento, Dios ya dijo la verdad que hay un vacío en el universo hace 3.500 años en la Biblia, su palabra. Dios así lo creó el universo y lo declaró en la Biblia, ¿sí? La verdad de la creación y la Biblia coinciden exactamente. Y también aquí dice, cuelga la tierra sobre nada. Ahora podemos entender esta palabra en un sentido muy común, ¿sí? Muy fácilmente podemos entender, pero en aquella época, hace 3.500 años, cuando fue escrita esta palabra, las personas nunca podrían haber entendido sobre esta verdad. Sí, mire, esta foto fue tomada el año 1968, hace 54 años, ¿sí? Hace no mucho tiempo. Esta es la primera foto en color de la Tierra, la cual se ha tomado en la nave espacial Apolo número 8 en el universo. Primera foto en color. Es decir, antes de esta foto,
nadie había visto la tierra directamente así, de esa manera. Nadie. ¿Sí? Así la tierra es redonda y se cuelga sobre nada. O sea, está en vacío del universo. Pero nadie había visto esta tierra directamente antes de esta foto. Por lo tanto, los antiguos pensaban que la tierra era así. Muy gracioso, ¿no? Eso es lo que pensaban los indios. Esto lo que pensaban los egipcios. Esto lo que pensaban los sumerios, ¿sí? Entonces, ¿cómo piensan ustedes? Debido a que ellos eran tontos, dibujaron la tierra así, de esa manera. ¿Cómo piensan? No, es porque ellos no han visto directamente. Ellos no sabían cuál es la verdad. Por eso, según su pensamiento, lo dibujaron de esa manera. Lo han visto directamente en la tierra. Por eso salió un dibujo así. Gracioso, pero como Dios creador creó la tierra de esta manera, ¿sí? Creó la tierra de esta manera. Exactamente puede explicarlo muy detalladamente en la Biblia, que es la palabra de Dios. Yo he creado la tierra en forma de redonda y la he colgado sobre el vacío. Solamente el único Dios creador puede explicar así, de esa manera, acerca de la creación, porque Él es creador. Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Círculo de la tierra significa tierra redonda. Este versículo de Isaías fue escrito hace 2700 años y aquí también dice que la tierra es redonda. Incluso hace cientos de años la gente no podía imaginar que la tierra fuera redonda, nunca. Al ver estos versículos cortos, podemos darnos cuenta que la Biblia explica un asunto que un hombre nunca puede explicar. Sí. Por lo tanto, si vemos un poco más detalladamente la Biblia, con nuestra conciencia, podemos reconocer que la Biblia no es un libro escrito por un hombre, sino es la palabra de Dios. Dios está escrito. Además, en la Biblia aparecen las historias de la creación de los animales. Aquí Job capítulo 12, 7 al 9 dice así. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Y a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? La Biblia dice así. La Biblia dice que Dios creó todos los animales de la tierra. Entonces dijo que preguntad a las bestias. Eso se refiere a observar a ellos detalladamente, observar a animales. Si observamos detalladamente, aunque sea un animal muy pequeño, podemos conocer que en eso está la habilidad de Dios, sabiduría de Dios. ¿Han pensado cuán asombrosa es una vida? Mire, esta es una cámara que se llama Steadicam en inglés. Esta cámara fue desarrollada especialmente para que tome las escenas estables. Es muy caro. ¿Por qué? Tiene una tecnología muy avanzada y hecho por muchas investigaciones. Pero, muy asombrosamente, la gallina ya tiene esta habilidad por naturaleza.
A pesar de que las personas lo hicieron con mucho dinero y mucho esfuerzo. Aquí la Biblia dice que preguntad a las aves, ¿sí? Preguntad a las aves. Entonces vamos a preguntar a esta gallina. Vamos a preguntar a gallina. Ya, vamos a ver juntos este video. Hi guys, I'm Dave. I'm a cameraman. I've been doing it professionally for some time now. I'm always trying to find new and exciting ways of improving my craft. Welcome to my little man cave. This is where I create some new rigs, some new systems. Just try things out. It's attached to the helmet. Staple shot. The holy grail is to get that steady shot, that really stable picture. Then I came across this amazing clip on the internet. I'll show you. Watch his head stay totally stationary as I move his body. Tried it on my own chicken Lizzie, and I was surprised. It actually did work. I came up with a number of different prototypes. And what I was looking for was something that was flexible, super lightweight, comfortable, and this one here sends full HD images directly to my laptop. It's the Gallus Cam. Let me give you a quick demonstration. The effect is amazing. The jobs have been coming in like crazy. I don't ever leave her at home anymore. She's even got her own gear now. Come on, Lizzie, you can do this, girl. She's out there now making shots that I didn't even think were possible. She's just the best thing that's ever happened to me. 3, 2, 1. Upside down, boy, you turn me inside out and round. I said upside down, you're turning me, you're giving love instinctively. Round and round, you're turning me. I say to thee respectfully, upside down, you're turning me, you're giving love instinctively. Around and around, you're turning me. I say to thee respectfully, I said upside down, you're turning me. Muy interesante, ¿no? Muy asombroso. Entonces, desde ahora, cuando comemos caldo de gallina, debemos pensar en creación de Dios, ¿sí? Eso es muy asombroso, ¿no? ¿Sí? ¿Quién les ha dado estas capacidades a ellos, a esta gallina? ¿Quién? Dios, ¿sí? Esta es una prueba de que existe un diseñador excelente, diseñador inteligente y asombroso. Es Dios creador, ¿sí? Dios creador. Si vemos a todos los animales y plantas, podemos conocer el poder y deidad de Dios, quien es un supervisor de la vida. La Biblia dice así, aquí Romanos 1:20, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia explica muy claramente, ¿no? Como dice este versículo, si observamos a los animales y todas las cosas en el mundo creado, podemos reconocer conscientemente el poder y deidad de Dios y también la existencia de Dios. Sí. El Dios que creó este mundo así tan asombrosamente realmente existe. Y aquí la Biblia dice que Dios creó al hombre también. Al hombre también. Aquí Génesis 2:7, miremos la pantalla, leamos juntos. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Dios creó al hombre. Creó al hombre con el polvo de la tierra y sopló el aliento de vida en su nariz, y entonces el hombre fue un ser vivo de esa manera. La Biblia dice así: el cuerpo fue creado con el polvo de la tierra, polvo de la tierra. La Biblia dice así. Por varias investigaciones podemos fácilmente saber lo que los elementos del cuerpo del hombre son casi los mismos con los de la tierra, ¿sí? Las composiciones del cuerpo aquí y la tierra son casi iguales. Oxígeno, carbono, hidrógeno, casi iguales. Entonces, cuando las personas mueren, vuelven a la tierra, ¿sí? Pero si solamente pasa esto, el hombre no es nada. Si no tiene espíritu, solamente es así. Es el hombre del polvo, nada más. Si después de la muerte el hombre termina con que regresa a la tierra, se convierte en un ser miserable. Pero hay algo que Dios metió en este polvo. Esto es el espíritu. El espíritu. El cuerpo del hombre fue creado con polvo y Dios metió el espíritu dentro de este cuerpo de polvo para que el hombre fuera completo. Con espíritu podemos ser un ser completo. Esto es muy importante. Aquí la Biblia dice así, Génesis 1:27, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen. Su imagen significa que se parece a Él. Pero Dios es invisible, no tiene carne, ¿no? Ya aprendimos. Por eso, si vemos en San Juan capítulo 4:24, dice que Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Entonces, Dios no tiene hueso ni carne. Por eso no podemos verlo. Es decir, Dios puso dentro del hombre el espíritu hecho a su imagen. Dios nos hizo completos como personas cuando metió el espíritu dentro de un cuerpo hecho de polvo. Por eso las personas no solamente tienen cuerpo, sino también el espíritu. Esto es muy importante. Que tengamos espíritu también significa que Dios existe y que después de la muerte existe el eterno cielo y también el eterno infierno. Podemos decir así, si existe el espíritu, si tenemos el espíritu. Las personas fueron creadas como seres espirituales, a diferente de los animales. Dios nos creó con un propósito y un plan diferente. Dios nos creó con la carne visible y con el espíritu invisible. Hay algunos que piensan que como el espíritu no se ve, entonces el espíritu no existe. Pero no es así. El espíritu realmente existe y lo tenemos, ya tenemos. Podemos conocer muchas pruebas de que tenemos el espíritu. Mire, las personas tienen deseos del cuerpo porque tienen el cuerpo, ¿sí? Por tener estómago tenemos hambre, tenemos deseo sexual, entonces hay hombres y mujeres. También tenemos el deseo de la fama, de ser más exitoso que otros. Esto es deseo del cuerpo. Si tenemos estas cosas, podríamos estar satisfechos carnalmente. Por eso, de cualquier manera, queremos comer y vivir bien, casarnos y tener hijos, ¿no? Si pasamos que esto es toda la vida,
Entonces, nuestra vida no es tan completa. Perdón, pero eso podría ser igual que los animales. Vean aquí el león. El león caza y come, busca pareja, quiere ser el mejor de su manada. Si fuéramos solamente carne, no seríamos mejores que los animales. Por eso, para las personas, no es suficiente tener este deseo del cuerpo. Así como hay deseos del cuerpo, también hay deseos del espíritu. Deseos del espíritu. Primero, tenemos la conciencia. Aquí Romanos 2:15, miremos la pantalla, leamos juntos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tenemos el deseo del espíritu. Primero, las personas tienen conciencia. Tienen el deseo de vivir bien y de manera justa. Entonces, si una persona peca, se siente miserable y con temor. Cuando peca en secreto, su corazón late y se siente preocupado. Al terminar de pecar, siente que va a ser castigado por su pecado. Se sienten así. Por eso, si pecamos, nuestra conciencia se siente nerviosa y preocupada. Es porque eso se relaciona con el juicio. Las personas sienten culpa después de cometer pecados. Tener conciencia significa que alguien me la dio. Alguien me la dio esta conciencia. ¿Quién será? Pensemos, ¿quién? La Biblia dice que Dios dio la conciencia a todos. Dios odia el pecado. Por eso nos dio la conciencia para que sepamos que seremos juzgados. Por eso nos la dio. Dios la dio. Dios dio la conciencia. Por eso tenemos un sentimiento de que quiere solucionar este problema del pecado. El segundo deseo del Espíritu es cuando una persona está en peligro, busca a Dios. Esta es la religiosidad. Cualquier persona, aunque diga que Dios no existe, busca a Dios cuando está en la situación peligrosa. ¿Por qué buscamos a Dios en las situaciones peligrosas? ¿Por qué? Es porque las personas tienen el Espíritu a la imagen de Dios. Cuando está en peligro, busca a Dios por instinto. Esto es el deseo del Espíritu. Miren, las caras son muy parecidas, ¿no? Mono, hombre, muy parecidas las caras, ¿sí? Los monos. Ellos cantan, ¿sí? Pueden cantar muy bien y también tomando bicicleta, hasta usa un celular, ¿sí? Tiene muchas habilidades. Vamos a ver un video acerca de mono. Como un hombre, ¿no? Wow. Jugando. Los monos muy parecidos, ¿sí? Parecido con hombre, ¿no? Los monos tienen una habilidad asombrosa como hombre, pero hay algo que los monos no pueden hacer.
ellos no pueden orar, ¿sí? No pueden orar. No pueden orar ni buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen espíritu. No tienen espíritu. También las personas tienen un deseo del espíritu muy fuerte. Aquí, Eclesiastés capítulo 3, 11, miremos en la pantalla, leamos juntos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eternidad. Las personas tienen el deseo de la eternidad, pero las personas solamente pueden vivir de 70 a 80 años promedio, ¿no? Sí. Un hombre, pensemos, cuando confiesa su amor a su novia, ¿cómo deciría? ¿Cómo? Mi amor, te amo mucho, yo amaré hasta 85 años. No te preocupes, es muy suerte, porque es más que el promedio. Así diría, ¿no? Tan gracioso, ¿no? ¿Cuál es la respuesta exacta? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Te amo eternamente. ¿Sí? Te amo eternamente. Es muy fácil, ¿no? Eternamente. Las personas dicen con esta palabra, eternidad. Pero pensemos, así, aunque una persona viva de 70 a 80 años, pero su deseo es la eternidad. Deseo la eternidad. ¿No es algo interesante? Por lo tanto, no importa a dónde vayamos en este mundo, hay las canciones sobre lo eterno. Te quiero eternamente, vive conmigo eternamente, estemos juntos felices para siempre, eternamente. Las canciones. Aquí la Biblia dice que Dios ha puesto esta eternidad en el corazón de las personas. Así, de esa manera, las personas tienen deseo de la eternidad. Y esta es la prueba de que existe lo eterno. Hay un mundo eterno y espíritu también. Buscamos algo porque hay algo que buscar. Vamos a ver sobre eternidad. Después de la muerte, vamos a ver ¿existe la vida después de la vida? Iremos a alguna parte al emprender nuestro último viaje. La ciencia lleva tiempo interesándose por estas experiencias. En 1975, el doctor en medicina Raymond Moody publicó un libro que convulsionó a la opinión pública internacional. Vida después de la vida. El doctor Bill ha investigado en los últimos 25 años más de 120 casos. Desde entonces, compaginó el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, o ECMs. En breve publicará un libro con las reflexiones de toda una carrera y 60 de los casos que más le impactaron. La casuística dice que en la primera fase se produce la sensación de salida del cuerpo. Al recobrar la conciencia, los pacientes relataban con precisión lo que había sucedido en el quirófano aunque estuvieran en coma, sedados o clínicamente muertos. Lo habían visto todo, desde algún lugar elevado. Tienen absoluta conciencia, incluso han detallado muchos pacientes luego lo que ha ocurrido en el quirófano en ese momento. Estaba elevado y estaba viendo lo que estaban haciendo. Y lo estaba viendo todo. Y venga a darme y no reaccionaba. Entonces el médico el jefe de la UCI dice: María José, esto se ha acabado. Aquí no, esto se ha ido, no podemos hacer nada. Después afirman haberse adentrado en un túnel que absorbe como un agujero negro, con dirección a una luz cegadora. Mientras tanto, afirman ver su vida pasar como en el cine, como si fueran pantallas a una velocidad de vértigo. Desde que el coche me golpeó hasta que fui introducido en él, reviví toda mi vida, hasta esa edad, de una forma diferente a como yo la recordaba. Y eso realmente me marcó.
Algunos dicen que al final del túnel se reencuentran con sus seres queridos, aunque nunca llegan a conversar con ellos. Y al final del túnel se topan con una inmensa bola de luz. Después de la muerte hay un mundo eterno, ¿sí? Buscamos algo porque hay algo que buscar. Cuando tenemos sed, buscamos agua por instinto, ¿no? Cuando nace un bebé, busca el pecho de su mamá por instinto también, aunque nadie le enseñó. Hay un deseo, esto es una evidencia que hay algo sujeto de este deseo. Nosotros tenemos deseos del espíritu porque existe el mundo espiritual, eternidad. Cuando estamos en peligro, ¿por qué buscamos a Dios? Porque existe Dios. Cuando pecamos, ¿por qué tenemos miedo del juicio? Porque existe el juicio. Porque deseamos la vida eterna, porque existe la vida eterna. Mientras vivimos una vida en esta tierra y un día enfrentaremos la muerte. Y más allá de esta muerte existe el mundo eterno, ¿sí? Es decir, uno tiene que entrar al cielo eterno o al infierno eterno. Eso es la Biblia, dice así. Ese momento podría llegar más rápidamente que pensamos, más rápidamente. Aquí, Salmos 90, versículo 10, miremos en la pantalla, leamos juntos. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Dice que la vida es molestia, trabajo y lágrimas. Además, dice que esta vida vuela rápidamente. Vuela rápidamente. Vamos a ver sobre la vida, un video sobre la vida. ¿De verdad vuela o no? Vamos a ver. Ah, sí. Life is short, ¿sí? La vida es corta. Este video es muy bíblico, ¿no? ¿Sí? Explica muy bien sobre la vida, muy corta, ¿no? Vuela, de verdad, nuestra vida está volando. Esta muerte podría llegar a nosotros más rápido que pensamos. Por eso debemos prepararnos. Nadie puede escapar de esta muerte. Y tenemos que reconocer que esa muerte podría ser, tenemos que recordar que esta muerte podría ser nuestra actualidad de hoy, podría ser. Pero el problema es que la muerte no es el fin. Por último, aquí, Hebreos capítulo 9, 27, texto principal de hoy, Hebreos 9, 27, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Empezando con este versículo, hoy el primer día del seminario. Hasta ahora hemos verificado que la Biblia es la palabra de Dios y el 100% verdadera. Entonces, ¿cómo piensan ustedes? Esta palabra también es una verdad, ¿sí? Es una verdad. Por supuesto, esta palabra también es el 100% verdadera. Entonces, 100% habrá el juicio después de la muerte. Como les dije al principio, esto predispone los siguientes hechos.
Primero, eso significa que la muerte no es el fin, es decir, existe otro mundo después de la muerte, como aprendimos. A través de la Biblia hemos averiguado la existencia de un mundo eterno después de la muerte. Y que habrá juicio significa que hay un contenido del juicio y también que existe un juez que nos juzgará. Entonces, ahora tenemos que pensar acerca de este asunto muy seriamente. Si eso es una verdad, debemos tomar con sinceridad este asunto de la muerte y el juicio. Y sí o sí debemos solucionarlo, ciertamente. Si esa muerte llegara enfrente de mí ahora mismo, ¿de qué forma enfrentaré esta muerte? ¿Están listos para el juicio, para vendrá después de la muerte? ¿Qué vendrá después de la muerte? ¿Alguna vez han pensado en esto? El propósito de este seminario es resolver este problema. Y también se puede decir que es el propósito de nuestra vida como ser humano. Tener la oportunidad de aprender la Biblia es igual a tener una oportunidad de solucionar nuestro problema del espíritu y así que podemos recibir la salvación. No debemos dejar, por favor, esta oportunidad muy importante. En la vida hay muchos problemas, hay muchos dolores, hay muchas tristezas, ¿no? Especialmente ahora nosotros estamos experimentando más dolores, más confusas bajo el riesgo de la pandemia y varios problemas del mundo como la guerra, sequía, hambre, terremoto, etc. Para tener la respuesta a todos estos problemas de la vida, debemos preguntarle a Dios, quien creó este mundo y lo conduce según su propio propósito. Es decir, solo Dios tiene la respuesta sobre toda nuestra vida, porque Él es el creador de la vida. En la Biblia hay la respuesta. Cuando Dios dé la oportunidad, tenemos que agarrarla. La Biblia es verdad, 100% verdad. Y si invertimos nuestro corazón y tiempo en este seminario, solamente durante una semana, comprenderemos esa verdad tan maravillosa. Participen, por favor, entonces. Participen todos durante una semana sin falta y escuchemos atentamente la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios, gracias por guiarnos ante tu palabra. Durante este tiempo, ayúdanos para que entendamos tu palabra correctamente. A través de la Biblia, ayúdanos a conocer correctamente tu gran amor y misericordia eterna hacia nosotros. Por favor, guíanos y protégenos para poder escuchar tu palabra sin ningún problema mañana también. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias.